este espacio es exponer los principales aspectos legales relacionados al desarrollo de las actividades de minería, petróleo y gas durante el estado de emergencia nacional eh, y discutir sobre los temas para la reactivación del sector minero energético. El día de hoy, nuestros panelistas realizarán un análisis de las actividades minero-energéticas antes mencionadas bajo las siguientes secciones: marco normativo aplicable a los titulares de las actividades durante el estado de emergencia nacional, impacto regulatorio de los agentes económicos que forman parte de la cadena de valor de las actividades, medidas a implementarse para la promoción y reactivación del sector minero energético. La dinámica de esta sesión permitirá que puedan realizar preguntas en la transmisión en Facebook y Zoom durante toda la reunión. Nuestro equipo estará atento y al final de cada eje, los ponentes responderán a sus interrogantes. Sin más preámbulos, presentamos a los destacados ponentes que nos acompañan el día de hoy. Daniel Palomino Seguín es abogado por la Master Impacto Regulatorio de los Agentes Económicos en Israel y Estudios en Emprendimiento, Derecho y Tecnología por the Rothbard International School at the Hebrew University of Jerusalem y Julius Maximus Universität Würzburg en Alemania. Actualmente es socio del área de minería y desarrollo sostenible del Estudio Muñiz y profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Antonio Bustamante Torres, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en supervisión y fiscalización ambiental en minería, ha sido colaborador de la Gerencia Regulatoria de Goldfields y la CIMA y asesor legal en la coordinación de minería de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OIJ. Es asociado del área de minería y desarrollo sostenible del Estudio Muñiz y miembro del taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Milena Núñez Espinosa es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, asociada en Women in Energy, SPE, Lima Section, abogada del área de minería, petróleo, gas y desarrollo sostenible del Estudio Muñiz, Olaya Meléndez Castro, Ono y Herrera Abogados. Expositora en diversas conferencias en materia de hidrocarburos. Le damos la palabra a nuestros ponentes para que puedan iniciar el primer bloque llamado Marco Normativo Aplicable a los Titulares de las Actividades durante el Estado de Emergencia Nacional. Adelante, por favor. Hola, Sí. ¿escucha? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias también a Joseph Veritas por la iniciativa y la organización de este evento tan particular en el contexto en el que nos encontramos. Es realmente gratificante ver cómo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Asociación Joseph Veritas ha tomado este tipo de iniciativas para poder mantener la discusión crítica, la discusión jurídica acerca de los principales cambios que venimos experimentando desde hace ya aproximadamente 2 meses con ocasión de esta situación tan inédita, tan global y con tanto impacto no solamente a nivel económico, político, sino también a nivel social. Entonces, la idea de este webinar es poder compartir con ustedes eh, algunas ideas acerca de bajo qué reglas de juego nos estamos desenvolviendo quienes atendemos el sector mineroenergético, cuáles son algunas de las preocupaciones que han venido surgiendo en las últimas semanas a razón de la declaración de la emergencia, cómo se leyó desde un inicio la declaratoria de emergencia y cómo es que también actualmente es por algunas ideas acerca de bajo qué reglas reactivar la economía partiendo de la promoción de esta actividad que es tan importante, tan crítica para la economía y el desarrollo nacional en el tema. Voy a compartir cuáles son algunas de las preocupaciones a razón de esta emergencia, cómo para esta noche desde un inicio la declaración de emergencia actualmente algunas ideas acerca de bajo qué reglas jugar la economía. Bien, minería en tiempos del COVID-19. Para hablar de minería es importante partir de una idea bastante clara, y es que la economía es el área de la actividad supremamente importante por la cantidad de ingresos que surgen de la misma, por la forma como dinamiza la economía local, por la forma como lleva desarrollo
a lugares muchas veces bastante remotos, bastante inhóspitos, lugares en donde no es hasta cuando hay un proyecto minero y se desarrolla en determinada zona un proyecto de esta naturaleza que la ciudadanía, los peruanos de esa zona de influencia comienzan a apreciar realmente lo que significa un servicio público, lo que significa un servicio de salud, de educación en general, dado que la presencia de la actividad permite, como decía, el dinamizar el que los actores que se encuentran alrededor de un proyecto participen también de los beneficios del mismo. Entonces, hablamos no de cualquier actividad, sino de una actividad que representa más o menos el 60% de las exportaciones del Perú. En promedio, hablamos de una actividad que representa el 10% del PBI nacional. Entonces, es sumamente importante saber cómo es que actualmente se vienen desarrollando estas actividades y cómo era el escenario hasta antes de la declaratoria de emergencia. Cuando hablamos de minería también es importante tomar en cuenta cuáles son las actividades de las que hablamos, ¿no? Y estas actividades mineras las vamos a encontrar debidamente establecidas en nuestra norma matriz, que es la Ley General de Minería, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo 014 y 42CM. En los primeros artículos encontraremos qué tipo de actividades califican como mineras. Ahí estará el cateo, la producción, la exploración, la explotación, el beneficio, el transporte minero, el transporte no convencional y la comercialización, la labor general y la comercialización. Eh, También para hablar de minería es importante precisar que en una unidad minera, en el lugar donde se desarrolla un proyecto minero, convergen diferentes actores, múltiples actores, ¿no? El responsable de la unidad minera, el responsable del proyecto, es el titular de la actividad minera, el que responde frente al Estado para la obtención de los diversos títulos y actos administrativos habilitantes, en las certificaciones, la licencia, los permisos, para poder realizar la actividad en específico. Pero no es el único. Si bien es el titular de la actividad minera el responsable, este tiene derecho de poder tercerizar determinadas actividades mineras en esa unidad. Actividades como el desarrollo, la exploración, el beneficio, la explotación, pueden ser tranquilamente tercerizadas con empresas contratistas de actividades mineras que para que puedan brindar esos servicios tercerizados tienen que encontrarse debidamente inscritas en el registro de empresas contratistas mineras que administra la Dirección General de Minería dentro del Ministerio de Minas. No son los únicos actores. Tenemos otro gran elenco de empresas que prestan múltiples servicios dentro de una unidad. Piénsese en las empresas que se encargan del transporte personal, las empresas que proveen insumos químicos, las empresas que se dedican a la limpieza, reparación, mantenimiento de vehículos y demás servicios que pueda precisar las áreas administrativas, campamentos, dentro de la minera. Esas empresas que brindan dichos servicios en nuestra legislación nacional se denominan empresas contratistas de actividades conexas y otras subcontratistas también. Entonces, dentro de la unidad encontramos a múltiples actores nuevamente y esa es la primera idea que me gustaría tomemos en cuenta para saber cuáles han sido algunas de las preocupaciones y problemas que no solamente el titular de esta actividad minera, sino también esos actores han enfrentado con ocasión de la declaratoria de emergencia del 15 de marzo del 2020, ¿no? Bien, ¿qué pasó el 15 de marzo de este año? Recordarán todos la fecha en la que se promulgó el Decreto Supremo 044-2020 PCM, que era la norma que decretaba la emergencia nacional y en buen cristiano nos decía, todos se guardan cuarentena, todos a su casa, ¿no? Podían quienes podían verse exceptuados de esta disposición normativa establecida por el Decreto Supremo 044. Primero, aquellas empresas, por supuesto, que estén vinculadas a la provisión de alimentos, al abastecimiento de alimentos, todo lo relacionado a productos farmacéuticos y de primera necesidad, centros de salud
diagnóstico, urgencias, emergencias, cuidado de adultos mayores, servicios financieros, bancos, transporte, distribución y venta de combustible, grifos, medios de comunicación, hoteles y centros de alojamiento para que la gente que estuviese en un lugar distinto a su residencia habitual pueda guardar la cuarentena, y trabajadores del sector público, por supuesto, vinculados con la emergencia sanitaria. Este grupo de actividades, estas personas que se encontraban asociadas, vinculadas con la ejecución de estas actividades, eran las únicas que podían encontrarse exceptuadas de la cuarentena, ¿no? El grupo de excepción, ¿por qué? Porque sus actividades calificaban como esenciales. Ahora bien, ustedes advertirán que la actividad minera no se encuentra en ese listado. Es lo que salta a la vista. Hablando de un tema, un tópico vinculado a actividades bioenergéticas, comenzamos con lo esencial y no está minería. Y tiene una historia bastante particular que no está minería y cómo se incluye minería después. Porque si revisamos detenidamente el Decreto Supremo 044-2020 PCM, encontraremos en el literal L del artículo 4.3 que este decreto estableció que por excepción, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podría incluir actividades adicionales. Es decir, se dejó la puerta abierta para que en coordinación con el sector competente, el MEF pueda incluir algunas actividades no previstas en este primer elenco de actividades esenciales. ¿Qué es lo que pasó entonces? Hasta aquí hablamos del domingo 15 de marzo. El día martes 17 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas, en el comunicado que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, hizo público lo siguiente. Refirió que, de conformidad con la coordinación que había relacionado con el Ministerio de Economía y Finanzas, se había dado aprobación a la propuesta del MINEM para que determinadas actividades pertenecientes al subsector minería puedan ser permitidas durante la cuarentena. Y estas actividades, así se establece en la propuesta del MINEM y también en el comunicado, tenían que seguir ejecutándose para poder garantizar el sostenimiento de operaciones críticas. Este sostenimiento tenía que darse con el personal mínimo indispensable y, por supuesto, en condiciones de seguridad, salud y medio ambiente. Es así que en el comunicado se establece también cuáles son esas actividades. Y a la letra son las actividades incluidas dentro de explotación, beneficio, cierre de minas, construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional, transporte de minerales por medios no convencionales, así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados. El comunicado del 17 de marzo del Ministerio de Energía y Minas cerraba la información indicando que el titular de la actividad minera quedaba facultado para continuar con las actividades de transporte de concentrados de minerales, metal refinado, cátodos, doré y otros, carga y mercancías, y actividades conexas para asegurar las operaciones y el ciclo logístico. Entonces, de primera vista tenemos que, si bien la actividad minera no fue considerada como una actividad esencial para efectos del Decreto Supremo 044, mediante este pronunciamiento del MINEM y el hacer pública la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas de la propuesta efectuada por el sector competente, por Energía y Minas, la actividad minera quedaba en esta situación de una actividad más o menos restringida. ¿Restringida a qué? A operaciones críticas, al sostenimiento de operaciones críticas. La pregunta del millón en un primer momento fue, ¿y qué se considera operaciones críticas? En minería, por supuesto, sabemos cuáles son las operaciones que necesariamente tienen que seguir ejecutándose, porque el cerrar una operación minera, el cerrar una unidad minera, no es como cerrar una bodega. Hay algunos componentes dentro de la unidad que sencillamente tienen que seguir funcionando o van a tomar su tiempo en ser cerrados, y por temas de garantizar el cuidado, la protección del medio ambiente y la seguridad de la propia mina, muchos otros componentes tienen que seguir ejecutándose. Y para que se
logre controlar la ejecución de esos otros componentes, se precisa de personas. Y esas personas tenían que movilizarse, tienen que permanecer en la unidad. Es por eso que la respuesta a la pregunta ¿qué son operaciones críticas? Podemos encontrarla en el informe 004-2020 de Energía y Minas. Este es el informe que sirvió de sustento para que el Ministerio de Energía y Minas solicite esta excepción al Ministerio de Economía y Finanzas. Y entre operaciones críticas, según el informe, se advierte, por ejemplo, el control y mantenimiento de los sistemas de drenaje en una unidad minera, el sostenimiento de labores y ventilación en operaciones mineras subterráneas, el monitoreo de los efluentes y emisiones que se pudieran generar, y operaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas en general. Entonces, ya definido qué cosa es operaciones críticas, tenemos nuevamente actividad minera no esencial, de acuerdo con el Decreto Supremo 044-2020, pero de acuerdo con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, durante la cuarentena, una actividad restringida al sostenimiento de actividades críticas. ¿Qué actividades? Estas actividades que se mencionan. Avanzando en el tiempo, a los 3 días, tenemos el mensaje del jefe de Estado, del presidente Martín Vizcarra, en donde ratifica que el aislamiento social, y acá hemos tratado de citar sus palabras, haciendo algunos ajustes, por supuesto, se ratificaba que el aislamiento social es de cumplimiento obligatorio para todos. Y cuando le preguntaron por la situación de la actividad minera, el presidente fue bastante categórico en que se aplica la norma para todos, pero hay algunas operaciones, no todas, algunas operaciones que por encontrarse en situación de remotas y confinadas, es decir, una unidad minera en donde no hay flujo de gente entrando y saliendo constantemente y estando ante un aislamiento prácticamente natural, este tipo de unidades podían continuar operando. Y asimismo precisa también que hay actividades que necesariamente tienen que continuar en una unidad minera, tienen que continuar ejecutándose por tener esta calidad de operaciones críticas. Hasta ahí tenemos las reglas de juego para poder entender cómo es que el sector minero ha venido desarrollándose, desenvolviéndose durante la cuarentena. ¿Cuáles fueron las preocupaciones que comenzaron a surgir y nosotros como operadores del derecho comenzamos a analizar y a tratar de dilucidar? Recordemos que el Decreto Supremo 044-2020 hablaba de actividades esenciales, no estaba la minería entra mediante esta aprobación de la propuesta por Economía y Finanzas. Se hablaba de los titulares de las actividades mineras, pero no quedaba muy claro cuál era la situación de los otros actores de los que hablamos al inicio, de los proveedores. Y es que, como les comenté al inicio de la presentación, una unidad minera puede tener cientos de proveedores para diferentes bienes, por diferentes servicios. Hay un gran número de empresas contratistas de actividades conexas, empresas varias con las que un titular de actividades mineras se relaciona para poder conseguir los insumos necesarios para producir y continuar con sus operaciones. Y es en ese contexto que muchos proveedores comenzaron a preguntarse, ok, minería puede operar durante la cuarentena bajo esta situación de actividad restringida, operaciones críticas. ¿Y los proveedores qué? ¿Podemos operar? ¿No podemos operar? Y esto generó una serie de problemas a nivel ya de desplazamiento de bienes o desplazamiento de personal para brindarle servicios a unidades mineras en cuanto a los controles ejercidos por la Policía Nacional del Perú y por las fuerzas militares. Porque recordarán ustedes que se crearon también los bases de tránsito y al inicio no estaba la opción de me estoy desplazando a una unidad minera para ejecutar operaciones críticas, ni tampoco había un campo relacionado con yo soy proveedor de una empresa minera. Entonces, lo que comenzó a pasar en el mercado fue que los titulares de actividades mineras, las mineras, comenzaron a solicitar estos bienes y estos servicios a sus proveedores de manera expresa y por escrito, indicando cuál era la razón que fundamenta ese requerimiento, es decir, el sostenimiento de operaciones críticas. Es así que con esas misivas, los
proveedores de alguna u otra forma trataban de llegar a las unidades para brindar el tema de el servicio o dejar los bienes solicitados sin tener mayores contingencias durante los traslados, durante el transporte de esta mercancía, de estos bienes. Para tratar de apoyar y darle un poco más de certidumbre, seguridad a los productores, fabricantes de insumos para el sector minero, el Ministerio de la Producción en algún momento también emitió una carta, bueno, una carta no, un comunicado que colgó en su página web, donde especificaba por razón social, aquellas empresas que estaban autorizadas a operar durante la cuarentena. La lista era bastante reducida, ¿no? Y es por eso que muchas empresas que se encontraban dentro del rubro de proveedores para la minería no se encontraron en esa relación taxativa. Eso dio pie a que Produce desliste este comunicado de su página web y lo sustituya en su momento por otro, en donde establecía que eran empresas autorizadas para continuar operando durante la cuarentena aquellas cuyas actividades se encaucen en alguno de los siguientes códigos SIU de la revisión cuarta, ¿no? Entonces, ahí ya el espectro era mucho más amplio, porque dependiendo de cuál era tu actividad, cuál era tu giro, como empresa proveedora, podías encontrarte dentro de alguno de esos códigos y, bajo lo establecido por Produce, operar y hacer oponible esa comunicación frente a alguna intervención en el traslado de los bienes o en el desplazamiento necesario para poder prestar los servicios. Sin embargo, no fue suficiente porque las intervenciones continuaron y en muchos casos inclusive llegaron estas intervenciones a fueros ya de naturaleza penal mediante investigaciones de parte de la Fiscalía ante incumplimientos a las disposiciones durante la cuarentena. Y es por eso que de pronto, a fin de mejor clarificar cuál era la situación de estos proveedores de insumos necesarios para la minería, que mediante decreto supremo número 058-2020 se efectuó una modificación muy importante al decreto supremo 044, que fue el que decretó el estado de emergencia. ¿Cuál fue esa modificación importante? Fue el artículo L, el literal L del artículo 4.3 de ese decreto. ¿Y qué se modificó? Recordarán que al inicio mencionábamos que entre las actividades esenciales teníamos un número limitado de actividades, pero que en ese literal L se decía que Economía y Finanzas podía, en coordinación con el sector competente, incluir actividades adicionales. Bien, la modificación que incorpora este decreto supremo 058 es que ya Economía y Finanzas no va a coordinar con el sector competente, sino que mediante resolución ministerial del sector competente se podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables. Es decir, ya se obviaba ese paso de la coordinación, la aprobación del MEF, dejando de manera más clara que va a ser una resolución ministerial la que establezca qué otras actividades adicionales pueden ejercitarse durante la emergencia. Y al día siguiente, el Ministerio de la Producción, mediante resolución ministerial 125-2020, brinda mayores luces acerca de cuál va a ser la situación de los proveedores, estos actores terceros alrededor del titular de la actividad minera, que le brindan los bienes o le prestan los servicios en el marco de la ejecución de estas operaciones críticas. Esta resolución ministerial 125, en su artículo 3, establecía que se iba a incluir por excepción como actividades estrictamente indispensables a las consideradas esenciales, que no afecten, por supuesto, el estado de emergencia nacional, a aquellas actividades vinculadas a la producción de insumos necesarios para las actividades del subsector minero y otras actividades conexas. Ello a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas.
Esta fue una respuesta importante porque en un primer momento, como les comento, cuando quedó claro que la actividad minera podía seguir ejerciéndose bajo los cánones de sostenimiento de operaciones críticas, lo primero que comenzamos a ver es que habían insumos ultra necesarios para el sostenimiento de dichas operaciones críticas que no podían ser provisionados, no podían ser brindados por los proveedores, tales como la cal, por ejemplo, que es ultra necesaria para el tratamiento de aguas. Entonces, aquellas empresas dedicadas que se encontraban en el rubro de fabricación de cemento, cal y yeso, por ejemplo, tenían algunas dificultades para poder continuar brindando este bien a los titulares de las actividades mineras. Esta resolución ministerial 125, de alguna u otra forma, facilitó el entendimiento y permitió que se le brinde facilidades a estas empresas en el transporte, traslado de estos bienes hacia las minas que precisaban la cal, por ejemplo, para el sostenimiento de dichas operaciones críticas. El problema de la cadena de proveedores que hemos descrito se resolvió con esta resolución ministerial 125. En parte fue un gran avance, sin embargo, continuaron todavía algunos problemas en cuanto a la interpretación de esta resolución ministerial. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de revisar la situación de una empresa que inclusive fue hasta investigada a nivel de fiscalía por estar continuando con las operaciones bajo el argumento del Ministerio Público de que la resolución ministerial 125 era una resolución ministerial y que esa resolución ministerial no podía ir contra lo dispuesto por el Decreto Supremo 044. Entonces, bajo ese tipo de razonamientos poco ajustados a derecho, es que algunos proveedores tuvieron este tipo de circunstancias. De hecho, inclusive, prueba de que la situación no fue tan clara para el resto de agentes, para el resto de entidades públicas, es que el 9 de abril de este año, el Ministerio de Energía y Minas, en un comunicado, precisó la importancia del transporte de estos insumos para las actividades críticas de la minería durante el estado de emergencia, incidiendo de manera expresa en, por ejemplo, el tema de la cal, como lo vengo comentando. Esa es una de las primeras preocupaciones que se han venido afrontando durante la emergencia en el sector minero, y otros grandes dilemas que en su momento tuvieron mucha acogida en los debates acerca de cómo proceder, acerca de cómo realizar cómo poder solucionar, cómo darle viabilidad a la desmovilización de los trabajadores, o cómo hacer que cambiemos los turnos, fue otro de los grandes temas que surgieron durante este primer periodo de la emergencia. Recordemos que en muchas unidades los trabajadores trabajan bajo jornadas atípicas, ¿no? Ellos están determinado el número de días y se retiran de descanso otro tanto, dependiendo de lo que se convenga entre el empleador y el trabajador. Pero cuando se declara la emergencia nos llegó la noticia a todos, nos llegó la noticia a todos de manera inadvertida. Entonces, en las unidades existían ya trabajadores que venían en guardia desde hace bastantes días y de pronto tenían que bajar, tenían que regresar a sus hogares, a su residencia habitual. Muchos de ellos también ni siquiera vivían en la provincia, sino en otra región. Y recordemos también que el transporte interprovincial estaba restringido. Entonces, lo que esta situación llevó a que tengamos que enfrentar una primera desmovilización de trabajadores de la unidad minera, para lo cual también en esta ocasión, mediante un comunicado de la Dirección General de Minería, el 20 de marzo de este año, se estableció que debía cada titular de actividad minera reportar a la Dirección General de Minería sobre aquellas actividades críticas y eventuales desmovilizaciones de las unidades, y después, más adelante, el 24 de marzo, se hizo público un formulario virtual para poder agilizar mejor la presentación de estos reportes vía el extranet. Todo esto sucedió en el contexto de la primera temporada de la cuarentena. Recordemos que la cuarentena ha venido extendiéndose
de manera periódica y en un inicio se dijo que iban a ser 15 días, entonces nunca se pensó que esto iba a tomar tanto tiempo. Ahora hay otras medidas, pero en ese momento se hablaba de desmovilizaciones temporales hasta que podamos pasar estos 15 días iniciales de cuarentena. Sin embargo, y en este mismo contexto también, mediante un decreto supremo, el 068-2020, ya el 14 de abril de este año, se estableció que, dado que había mucha cantidad de trabajadores en las unidades mineras haciendo guardia ya inclusive en exceso de su jornada típica, este decreto supremo estableció que por razones humanitarias tenía que procederse y se le daba luz verde a las unidades mineras para que puedan realizar el traslado del personal de las unidades mineras o las unidades de producción a las residencias de estos trabajadores, es decir, el retorno de los mismos a sus hogares. Se aprueba para estos fines dentro del Ministerio de Energía y Minas el protocolo de cómo desmovilizar a los trabajadores de la unidad, aquellos que ya, como digo, habían excedido sobremanera la jornada de trabajo y que por razones humanitarias ya no podían permanecer más en la unidad, ya habían pasado una cuarentena natural de más de 15 días y se encontraban en buenas condiciones de salud. Esta resolución ministerial, la 111-2020, del 15 de abril del 2020, estableció un protocolo que tenía como pautas, por ejemplo, la identificación de grupos de riesgo para el COVID-19, las modalidades de cómo vamos a transportar al personal hacia las unidades y desde las unidades los centros de control. Se estableció, por ejemplo, las características que tenía que tener el vehículo, cuánto iba a ser el aforo dentro del vehículo con el que íbamos a transportar a los trabajadores mineros. Se crearon también la declaración jurada del personal, una declaración en donde se establecía que el trabajador minero no presentaba síntomas asociados al COVID-19, las evaluaciones físicas por parte del médico ocupacional y las medidas de aislamiento temporal en caso tengamos situaciones o personas con sospecha de haberse visto afectados por el COVID-19. Toda esta información, por supuesto, de acuerdo con el protocolo, tenía que ser también informada al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en buen resumen y como corolario de todo lo que les he comentado hasta el momento, podríamos pensar la actividad minera en el marco de la emergencia nacional como una actividad hasta ahora restringida a operaciones críticas y que en un momento se hizo ya insostenible contar con tanta gente y que se tuvo que proceder con la desmovilización de los trabajadores que habían excedido las jornadas atípicas laborales. Se enfrentó también durante esta primera cuarentena el problema de los proveedores, como les he comentado, que ya pasadas unas semanas se logró por fin unificar criterios con los distintos actores, las distintas entidades públicas y los agentes del orden, por supuesto, luego de la aprobación de esta resolución del Ministerio de la Producción. Y ahora conviene revisar, y para eso me permito también, antes de darle la posta a Tony, quien va a desarrollar cuáles son las medidas que ya se van a aplicar para la reactivación del sector, puesto que la minería a gran escala, la gran minería, ya fue considerada como una de las primeras actividades que debería arrancar en esta fase 1. Esas medidas, para poder ver cómo va a arrancar, las va a desarrollar Tony, pero no quisiera cerrar mi presentación con solamente recordar cuáles fueron los temas con los que entramos a la cuarentena. Recordemos que antes de la cuarentena, el gobierno de Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, tenía una agenda pendiente, y esta agenda, para efectos normativos, que es lo que discutimos en este tipo de fueros, temas jurídicos, eran múltiples modificaciones a diferentes cuerpos normativos.
cuerpos normativos como como el Reglamento Ambiental de Exploraciones para poder fomentar más las actividades de exploración y poder de esa forma asegurar que más adelante tengamos otro Queyabeco, otro Mina Justa, otro Toromocho. Recordemos que si no realizamos exploración minera, si no investigamos lo que hay en el subsuelo hoy, de aquí a 10 años no vamos a tener que explotar, y si no hay que explotar, no tenemos ingresos fiscales, no tenemos el retorno del valor de ese recurso natural, patrimonio de la nación, y sin recursos fiscales difícilmente el Estado tiene suficiente caja para afrontar no solamente las cargas por servicios públicos, por infraestructura, por desarrollo, sino también eventuales situaciones como esta situación extraordinaria. El enfrentar una pandemia con caja fiscal es una situación muy distinta a enfrentarla sin ella. Entonces, es importante, que duda cabe, fomentar las actividades de exploración minera. Para eso estaba pendiente la modificación de este reglamento ambiental de exploraciones. En segundo lugar, la modificación del reglamento ambiental para la explotación, beneficio, transporte, labor general y almacenamiento minero, algunas precisiones que estaban todavía en el tintero en ese ámbito, y la modificación al reglamento de procedimientos mineros, que, si no me equivoco, viene siendo discutida desde finales del año 2018. Se publicó una propuesta de modificación. Hasta el momento todavía no se ha aprobado, entendemos que aún está bajo evaluación de parte de la autoridad minera. Entre otras medidas que también se anunciaron en el PDAC 2020 en Toronto, junto con estas modificaciones estaba el tema de la optimización de las servidumbres mineras sobre terrenos del Estado, y por supuesto no podemos olvidar que el año 2019 lo cerramos con esta promesa de la modificación de la Ley General de Minería, luego de un arduo debate acerca de la licencia social y cómo materializar la misma a nivel normativo, con ocasión de lo que todos pudimos apreciar en el conflicto social vinculado al proyecto Tía María a finales del año pasado. Punto adicional a tomar en consideración también en la agenda con la que entramos a esta primera fase es el destino de la formalización minera. Muchos mineros a pequeña escala tenían plazos por vencerse en este periodo. De hecho, el proceso de formalización, desde que se concibió en el año 2012 y hasta la fecha, sigue todavía en la agenda pendiente del ministerio. Entiendo que van a tener que presentar ahí algunos ajustes a fin de poder facilitar que este estrato de la minería tan importante para la producción en el sector pueda efectivamente formalizarse, y no sigamos, como ha venido haciéndose desde el año 2012, postergando y postergando el deadline que tienen los productores a pequeña escala para poder obtener su autorización de inicio de actividades de explotación o de beneficio. Esos son los temas que he querido compartir con ustedes en este primer momento. Yo le doy la posta a Tony, quien va a retomar el tema minero, pero desde la perspectiva de qué medidas está adoptando el gobierno para poder reactivar el sector hoy por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su enriquecedora participación, y ahora procederemos a ver si es que puede responder algunas preguntas. Puede revisar el grupo de WhatsApp, ahí se le hemos colocado, o aquí en el chat de Zoom. O lo podríamos mejor dejar para el final, Esther. Sí, pero sí. Isabel, perdóname. Sí, claro, por supuesto. Entonces pasaríamos a la exposición de Tony Bustamante. Excelente, ahí la voy leyendo. Gracias. Está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, Perfecto. Buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Yusuf Veritas por la invitación y, bueno, aprovechar la oportunidad para poder conversar sobre las medidas de reactivación en el sector minero, que resulta, sin caber dudas, un aspecto muy importante en nuestra economía. María Isabel, por favor, ¿podrías compartir mi presentación? Sí, un momento, por favor.
Vamos a la primera diapositiva, por favor, la siguiente. A ver, un momento. Ya, perfecto. Ahora sí. En efecto, como decía Daniel, la actividad minera forma parte de uno de los principales sectores productivos del país y por lo tanto genera gran rédito económico para nuestra economía, lo cual va a permitir que el gobierno pueda implementar medidas sanitarias, los gastos públicos, cualquier aspecto en el cual el Estado necesite invertir. Ok, en ese sentido, la pregunta, y en realidad formaba parte del gran sector, era ¿qué actividades se iban a reanudar primero después de terminar la cuarentena o en su defecto en el periodo de cuarentena? Porque en el periodo de cuarentena se venían realizando algunas actividades. Las primeras respuestas eran, efectivamente, reanudemos las actividades que generen mayores ingresos económicos y que permitan de una u otra forma modular y controlar el tema sanitario, porque tampoco era el objetivo reanudar la economía y poner en riesgo la integridad de las personas. En ese sentido, cabe una pregunta sumamente importante. ¿Por qué reanudar la actividad minera? ¿Por qué la actividad minera estaría contemplada entre las primeras actividades a reanudar en este periodo de pandemia? Y en efecto, responde a varios criterios. En el primer lugar, el primer criterio sería el criterio económico. Efectivamente, la economía genera grandes ingresos para nuestro país y por lo tanto resulta conveniente que sea una de las primeras actividades en reanudarse. Después de la economía, he establecido en tres criterios adicionales. Primero, la ubicación. Segundo, servicios. Y en tercer lugar, el régimen general. En el primer criterio tenemos la ubicación. ¿Qué características peculiares tiene la actividad minera, las actividades mineras? Es que efectivamente, que por ley, los proyectos mineros se ubican fuera de áreas urbanas, es decir, en lugares remotos. No hay un proyecto minero, no hay un tajo o un socavón en un área urbana. Es decir, están fuera o lejos de la población y en lugares remotos. Y a la vez, por el tipo de estar en lugares remotos y fuera de áreas urbanas, generan de por sí el confinamiento de las actividades. Se realizan en lugares específicos y lejos de las poblaciones. ¿Qué genera esta mezcla de factores? Genera que las personas que realizan la actividad minera y trabajan en la operación minera tengan un contacto mínimo con las personas que no realizan la actividad minera, por estar en lugares alejados. Entonces, eso faculta efectivamente que al realizar la actividad minera no se formule un marco de propagación de esta enfermedad, del virus y en consecuencia de la enfermedad. El primer factor, la economía, check. El segundo factor, la ubicación donde se realizan las actividades mineras. Perfecto. El tercer factor, el tercer criterio serían los servicios que se brindan a las personas que realizan la actividad minera. En primer lugar, son los hospedajes. La mayoría de proyectos mineros cuentan con campamentos dentro de sus unidades mineras, donde realizan las actividades mineras. Es decir, la persona ingresa al campamento y no sale del campamento hasta que se cumpla su jornada laboral. Puede ser de 7 días, 14 días o 20 días, de acuerdo a lo que se ha especificado con el empleador. Eso permite efectivamente generar un contacto mínimo con la población e incluso con sus familiares. Luego viene el tema de la alimentación. Las personas, como viven prácticamente en las unidades mineras, reciben alimentación de los titulares de la actividad minera. Y en tercer lugar, la atención médica. En las unidades mineras se cuenta con atención médica, se cuenta con personal médico que permite vigilar y monitorear la salud de los trabajadores. Por lo tanto, si es que se presenta un caso, esperemos que no sea así, de una persona que sea portador del virus, es mucho más fácil monitorearlo y atenderlo y tener una respuesta inmediata para esta personal. El cuarto criterio es el régimen laboral. El sistema de trabajo. El sistema de trabajo en las unidades mineras se realizan por guardias. Es decir, un periodo de 6 u 8 horas realizan un trabajo, una guardia, las 8 primeras horas del día, luego las 8 segundas horas del día, otra guardia, la primera guardia descansa, y así, todas 3 guardias que duran 24 horas, es mayormente. O también existe el tema de la guardia, las personas que se quedan en campamento
50 personas que se quedan en campamento 10 días, ingresan nuevas 50 personas y hacen este cambio de guardia para que efectivamente realicen las operaciones en las unidades mineras. Y también las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo en la actividad minera suelen ser bastante amplias, van desde 4 días, 7 días, 15 días o lo que determine con el titular de la actividad minera, el empleador. Esto permite efectivamente que las personas se queden en un lugar fijo por un periodo que se puedan monitorear su salud. Y también otro aspecto del régimen laboral son los altos estándares de salud ocupacional que plantea toda la actividad minera según norma. Entonces, en suma, estos 4 criterios permiten que efectivamente la actividad minera se pueda reanudar y sea una de las primeras actividades del ciclo productivo del país en reanudarse, porque implica gran ingreso de la actividad económica de nuestro país, efectivamente por la peculiaridad del lugar donde se ubican los proyectos mineros y los criterios y los altos estándares de salud y ocupacional, pues es sumamente fácil de manejar los aspectos. Ok, estos criterios se manejaron, se analizaron y llegaron a la conclusión del gobierno, perfecto, que la actividad minera sea una de las primeras actividades en reanudarse. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? La siguiente. Un momento, a ver. Sí. La anterior, por favor. Exacto. Sí. Ok. El gobierno configuró un grupo multisectorial para poder analizar qué actividades iban a realizarse primero. Entonces, este grupo multisectorial analizó varios aspectos. Entre ellos es que se emitió el Decreto Supremo 080-2020 PCE. En el único anexo a este Decreto Supremo, establecieron cuál es la lista de las actividades que se podrían reanudar. Como pueden ver en la pantalla, en el lado derecho hay un cuadro en que el título es Minería e Industria, y la primera actividad que se accionaba en este Decreto Supremo es las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería. ¿Okay? Aquí hay que tener, por los términos de estrato de minería, se entiende a los titulares mineros que tienen una producción mineral de mayor a 5.000 toneladas métricas al día y que sean titulares de concesiones mineras que sobrepasen las 2.000 hectáreas. ¿Okay? Entonces, todas estas actividades del estrato de gran minería se podían iniciar en la primera etapa de la fase de la reanudación de las actividades, pero había criterios, existen criterios que se tienen que cumplir. El Decreto Supremo 080-2020 estableció estos, básicamente, 4 criterios. En primer lugar, es que se tiene que emitir un protocolo sanitario de operación ante el COVID-19, y el Decreto Supremo 080 no lo establece. El Decreto Supremo 080-2020 lo que establece es que cada ministerio tiene que emitir sus protocolos sectoriales, es decir, en este caso, nosotros el Ministerio de Energía y Minas. Otro aspecto que se tenía que cumplir para poder renovar las actividades eran establecer los criterios de focalización territorial, que también le correspondía, era potestad del Ministerio de Energía y Minas, que estas actividades cumplen con la obligación de informar incidencias de casos de COVID-19 de personas afectadas en sus operaciones, y además que se tienen que observar los lineamientos para la vigilancia de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, que está establecido en la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Marisabel? Perfecto. En este sentido, en atención a lo expuesto en el Decreto Supremo 080-2020 PCM, el Ministerio de Energía y Minas acaba de emitir la resolución ministerial 129-2020 MINEM. ¿Qué establece esta resolución ministerial 129-2020 MINEM? Establece los criterios de focalización territorial para la ejecución de las actividades mineras que están comprendidas en la fase 1 de la reanudación de actividades. Los criterios de focalización territorial establecen 2 aspectos. En primer lugar, un criterio general y un criterio específico para las actividades mineras. En los criterios generales que establece los criterios de focalización territorial, establecen 3.
En primer lugar, que se tiene que contar con un plan para la vigilancia, prevención y protocolo del COVID-19 en el trabajo, que fue aprobado mediante resolución ministerial 128/2020 MINEM, que voy a hablar en la siguiente diapositiva. También establece que los titulares de la actividad minera tienen que cumplir con los lineamientos o normas que emita o haya emitido el Ministerio de Salud. Y en tercer lugar, el tercer criterio general es que no deben contar, los titulares de la actividad minera no deben contar con medidas administrativas o judiciales de paralización de sus actividades. Estos tres criterios generales se aplicaban para todos los titulares mineros porque este criterio de focalización, cabe indicar en la resolución ministerial 129/2020 MINEM, aplica para todas las actividades del Ministerio de Energía y Minas. Entonces va para minería y energía. Luego Milene va a explicar la parte de hidrocarburos. Esos eran los criterios generales. Ahora, ¿cuáles son los criterios específicos para la actividad minera? Se establecieron dos criterios en específicos y con otros dos subcriterios adicionales. En primer lugar, es que efectivamente, en línea con lo que señalaba el Decreto Supremo 080/2020 PCM, es que solamente son actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, cierre y transporte de la gran minería y actividades conexas. Las actividades conexas son las actividades que permiten que efectivamente se lleven a cabo las actividades mineras antes señaladas. Y además se establecía que iban a poder ejecutarse también en esta primera fase de reanudación de actividad de los proyectos de construcción declarados de interés nacional, según establecía la Ley 29.151. Pero, al margen de estos dos criterios específicos, se establecían dos adicionales. Es que los titulares de la actividad minera cuenten con campamentos mineros y que hayan declarado a diciembre del 2019 su producción mediante el sistema STAMIN del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en suma, se tenía que cumplir con todos estos requisitos para que los titulares mineros que estén contemplados en la fase 1 puedan operar. Es decir, no solo basta que seas titular de la actividad minera que pertenece al gran estrato de minería, sino que tienes que cumplir con todos estos requisitos. Ahora bien, uno de los requisitos, digamos, que sí ha salido recién, que se tienen que adecuar y cumplir, es el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, que fue aprobado mediante resolución ministerial 128/2020 MINEM. Por favor, María Isabel, ¿podemos pasar a la siguiente imagen? Perfecto. La resolución ministerial 128/2020 aprueba el protocolo sanitario del subsector minero y energético, que tienen que cumplir, en el sentido de que tienen que cumplir todos los titulares de la actividad minera que estén comprendidos en la fase 1 de la renovación de las actividades. Este protocolo establece que los titulares de la actividad minera tienen que conformar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Este plan tiene que ser realizado y redactado en línea con lo establecido en el protocolo que se aprueba en esta resolución ministerial y además con la resolución ministerial 239/2020 del Ministerio de Salud. El esquema para redactarlo, conformar este protocolo y aprobarlo es el siguiente. Lo tiene que realizar el titular de la actividad minera, obviamente, lo tiene que aprobar su Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en 48 horas desde que ellos lo reciben, y una vez aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene que ser enviado al Viceministerio de Minas, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Para qué? Para que el Viceministerio de Energía, para que el Viceministerio de Minas pueda evaluar y dar conformidad a su contenido. Una vez que el Viceministerio de Minas dé conformidad a su contenido, tiene que comunicar al Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Salud para que efectivamente le inscriba en un registro que se llama SICOVID-19. El envío del plan al Viceministerio de Minas se emite mediante el correo electrónico que ya comunicó el Ministerio de Energía y Minas hace unos días para poder enviarlos. Entonces se tiene que cumplir con toda esta cadena para que efectivamente recién ahí, y si cumples con todos los criterios antes señalados, la empresa minera pueda operar. Entonces, como verán, es un trayecto, es una lista de requisitos bastante específicos que se tienen que cumplir. ¿Y por qué este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19? Porque no solamente se trata de reactivar la actividad económica,
sino también se trata de cumplir y velar por la integridad de las personas que realizan la actividad económica, es decir, los trabajadores. Con ese fin es que se crea este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, que tiene una lista bastante extensa de cosas que se tienen que cumplir y que se tienen que adecuar los titulares de la actividad minera. Por ejemplo, voy a señalar algunos aspectos que están establecidos en el protocolo de la Resolución Ministerial 118-2020 y son los siguientes. Se tienen que ejecutar y implementar acciones previas al traslado e ingreso a las unidades. ¿Cuáles son estas acciones previas de traslado e ingreso a las unidades que tienen que cumplir los trabajadores, los empleados y además los contratistas? En primer lugar, es que los trabajadores que ingresen a la unidad minera tienen que presentar una ficha sintomatológica en la cual se establezca si es que ellos declaren, porque tienen calidad de declaración jurada, declaren si es que tienen síntomas, si han estado en contactos con personas que son sospechosos o que cuenten con COVID-19 y además si es que han tenido contactos o han viajado al extranjero en los últimos días. ¿Por qué? Porque esto va a poder determinar si es que efectivamente es una persona que podría estar contagiado o no. Luego se realiza una evaluación física presencial a los trabajadores con la finalidad de ver si es que cuentan con los síntomas característicos del COVID-19. Y también se establecen medidas y protocolos para el transporte terrestre o aéreo fluvial hacia las unidades mineras, y son básicamente los siguientes: es ver y limitar el aforo de las unidades de transporte al 50%. Si antes viajaban, no sé, en un bus 30 personas, ahora en adelante solamente van a poder viajar 15 personas. ¿Por qué? ¿Por qué se limita el aforo en el sistema de transporte? Para que efectivamente se pueda guardar la distancia social recomendada de 1,5 metros entre las personas y no se pueda generar un foco contagioso del COVID-19. Además, las personas tienen que utilizar en todo momento mascarillas, tanto los pasajeros como el conductor con mascarillas, y tienen que realizar la desinfección de las unidades de transporte de personal. Estos son las acciones previas al traslado e ingreso hacia las unidades. Luego hay medidas de ingreso a la unidad. Una vez que llegan los trabajadores a las unidades mineras, se puede hacer un análisis, una evaluación física presencial y se desarrollan que ingresos a las unidades mineras tienen que ser de manera escalonada con la finalidad de no generar grupos grandes de personas que se puedan generar contagio de los empleados, en este caso de los usuarios. Además, se tiene que brindar gel a las personas para que se desinfecten las manos y realizar actividades de desinfección en los lugares donde ellos se encuentran. Ya están en las unidades mineras, pero hay que implementar medidas para las estadías en las unidades mineras. ¿Cuáles son estas medidas que establece este protocolo? En primer lugar, la higiene de los trabajadores en las unidades mineras. La higiene de mano, la higiene en el momento de poder obtener gel, jabón y agua en lugares donde se ubican las personas para que puedan realizar la higiene de las manos. El tema de la desinfección de las áreas donde se encuentran las personas. Promover y establecer el distanciamiento social de las personas en lugares donde son de gran concurrencia. Por ejemplo, los comedores en los campamentos mineros se tienen que limitar su aforo y establecer distanciamiento social entre ellos para que no esté mucha gente, muchas personas en un mismo lugar. El tema de la ventilación de las instalaciones, el tema de la desinfección de las instalaciones donde se ubican las personas y además realizar difusión y comunicación de las medidas preventivas contra el COVID-19 para generar una cultura de prevención entre los trabajadores, que es sumamente importante. No todo lo va a hacer el titular minero, sino que también tienen que colaborar los trabajadores. Marisabel, ¿podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Perfecto. Ahora bien, también este protocolo establece las medidas para el personal de grupo de riesgo. Este protocolo señala explícitamente, quiénes son las personas que son consideradas factores de riesgo. Y son los siguientes, son los factores de riesgo los siguientes. Personas que tienen edad mayor de 60 años, tienen hipertensión arterial, tienen enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, enfermedades respiratorias crónicas e insuficiencia renal crónica. Ok, si yo soy un trabajador
que tiene estos factores de riesgo, ¿qué corresponde? ¿Qué es lo que tiene que ser el titular minero respecto a si es que ellos presentan algunos de estos factores de riesgo? Pues la conclusión de la actividad de este protocolo es que estas personas tienen que realizar trabajo remoto, básicamente para velar por su integridad física. Y también este protocolo señala disposiciones específicas en la unidad minera. Es lo siguiente: el campamento, la limpieza y desinfección de los campamentos, en las habitaciones, las camas de los trabajadores tienen que estar ubicadas a una distancia, entre cada cama tiene que haber una distancia de por lo menos 1,5 metros, lo cual va a implicar lo siguiente: los campamentos mineros están proyectados ya de una forma, están construidos de una forma, y muchos campamentos, las camas, en una habitación hay 2 camas o 2 camarotes, y efectivamente la distancia que separa entre las 2 camas son 2 veladores, que no necesariamente se cumple con el 1,5 metros de distancia recomendada en este protocolo. La pregunta es, ¿cómo va a ser el titular minero para que efectivamente cumpla con esta disposición? Tendrá que construir más campamentos, más habitaciones. La instalación de infraestructura como campamentos incluye necesariamente la modificación de un instrumento de gestión ambiental, porque si es que no estaba contemplado en tu instrumento de gestión ambiental implementar un campamento adicional al que tienes, tendrías que modificar tu instrumento de gestión ambiental, porque vas a implementar un nuevo componente en tu unidad minera y tiene que pasar por una evaluación ambiental. Entonces son preguntas que saltan con estos requerimientos, estos lineamientos establecidos en los protocolos. Y además establece los supuestos en que los trabajadores se alojen en un lugar externo a la unidad minera. Es decir, los alojamientos externos que no estén las personas que no se alojen en los campamentos mineros también tienen que cumplir con estas condiciones, estos lineamientos establecidos en este protocolo. El tema del distanciamiento, el tema de la desinfección de las instalaciones, el tema de la distancia social entre las camas. Y otro aspecto sumamente importante que establece este protocolo es el tema del servicio médico. Es decir, el protocolo establece que en las unidades mineras tiene que haber un servicio médico permanente y que estas personas que prestan el servicio médico tienen que tener todas las condiciones sanitarias para poder realizar su actividad, es decir, proteger también al personal médico de las unidades mineras. Entonces, a la fecha es lo que tenemos, es la regulación que tenemos para la reactivación de las actividades mineras. Ojo, no solamente es como la publicación del Decreto Supremo 080-2020 PCM que dice que las actividades de la gran minería pueden operar y ya todos operaron. No es así. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir y se tienen que comunicar al Ministerio de Energía y Minas, específico al Ministro de Minas, del Ministerio de Minas, para que ellos puedan validar básicamente este plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en trabajo. Si es que es validado, lo tienen que comunicar al Ministerio de Salud y una vez que esté validado, tienen el go para poder operar. Es decir, no solamente va en que a partir de esta publicación ya pueden operar, tienen que adecuarse. Y como les dije, el principal objetivo de esta adecuación es lo siguiente: velar por la integridad de las personas que trabajan en el sector minero, que si bien es cierto es un sector sumamente importante, pero también se tiene que velar por la integridad de las personas. Esas son las normas que se tienen a la fecha. Hay un aspecto que nosotros consideramos pertinente, que no se ha discutido, pero resulta de tal importancia que se haga, que es la agenda pendiente. Marisabel, por favor, podríamos cambiar a la siguiente página, que en realidad es la última. Perfecto. Sí, la agenda pendiente. La agenda pendiente del sector minero, los principales puntos que están pendientes son los siguientes: los mecanismos de participación ciudadana. En línea con lo que dijo Daniel, es necesario que se impulsen los proyectos de exploración minera porque efectivamente son los que nos van a permitir encontrar yacimientos mineros valiosos para ser explotados. Pero para ejecutar el tema de ejecutar proyectos de exploración minera, se tiene que contar con instrumentos de gestión ambiental. Estos instrumentos de gestión ambiental requieren la implementación de mecanismos de participación ciudadana, procesos de participación ciudadana. ¿Qué sucede con los mecanismos de participación ciudadana? Los mecanismos de participación ciudadana, dos de los más usados por las empresas mineras al momento de realizar sus instrumentos de gestión ambiental son los talleres informativos y las audiencias públicas. Pero ambos mecanismos de participación ciudadana incluyen la reunión
de un gran grupo de personas. Y esta reunión de gran grupo de personas puede generar focos infecciosos de COVID-19. Entonces, el objetivo es regular estos mecanismos de participación ciudadana para todo el proceso de participación ciudadana, para que la ejecución de estos son legales y se trata de velar por los derechos de las personas y de las áreas de influencia directa donde se va a ejecutar un proyecto minero, no signifique necesariamente que velar por sus derechos mineros se afecte su integridad y su salud. Entonces son aspectos que se tienen que evaluar. Igualmente, en los procesos de consulta previa, si se va a realizar un proyecto de exploración o de explotación o de beneficio o de transporte minero, y si en el área de los proyectos se identifica pueblos indígenas, la norma establece que se ejecuten procesos de consulta previa para que se ponga un conocimiento y se llegue a consenso con los pueblos indígenas del área de la influencia directa del proyecto. Entonces, en el proceso de consulta previa hay etapas que efectivamente también obligan al titular, obligan a realizar procesos de consulta previa, que en etapas establece la reunión de un gran grupo de personas y pobladores, y que también podría convertirse en un foco infeccioso. Entonces, también es necesario que se ejecuten medidas para poder regular estas dos actividades, estos dos procesos, la participación ciudadana y la consulta previa. Y también, en el marco de todo este tema de la pandemia y que efectivamente las empresas mineras solamente podían ejecutar operaciones críticas de sostenimiento, va lo siguiente: es que no han generado ingresos porque no han estado explotando. No hubo una retribución económica por sus actividades, lo cual implica que, según norma, hay obligaciones, el cumplimiento de obligaciones de todas las empresas mineras. Por ejemplo, la declaración anual consolidada. Usualmente, todos los años, en el mes de marzo aproximadamente, en el mes de marzo, todos los años, se aprueba el cronograma en el cual todas las empresas mineras tienen que presentar su declaración anual consolidada. La declaración anual consolidada es una ficha bastante extensa en la cual se declara todo: la producción, los ingresos, el tema de las incidencias con las personas, incidencias de enfermedad, de salud con las personas. Pero hasta la fecha, estamos en mayo, y las empresas y el Ministerio de Energía y Minas todavía no emite el cronograma de presentación de la declaración anual consolidada. Entonces, queda a la espera este cronograma para que las empresas puedan cumplir con esta obligación. Y además, va lo siguiente: la acreditación de producción mínima, que es que según establecido en la Ley General de Minería, los titulares de la actividad minera o los titulares de concesiones mineras también tienen que acreditar la producción mínima en sus concesiones mineras. La obligación ya venció. El plazo para cumplir con esta obligación ya venció. El Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado hace una semana diciendo que el plazo, según lo establecido en la legislación vigente en ese entonces, se cumplía el 7 de mayo. Pero como hubo una ampliación a la suspensión de los procedimientos administrativos del Ministerio de Minas, entendemos que dejó en stand-by esta obligación, porque obviamente ya no se amplió la suspensión de los procedimientos administrativos, y queda pendiente regular ese aspecto también. Y otro aspecto es el pago de los derechos de vigencia, que es hasta junio de todos los años. No se ha establecido si es que hasta el momento no se ha señalado si es que los titulares de la actividad minera van a pagar, o se va a suspender el pago, se va a prorrogar el plazo para el pago de los derechos de vigencia. Entonces, estos puntos consideramos que es la agenda pendiente post-COVID, ¿no?, en este sector. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Le doy la posta a Miguel Núñez para que nos exponga los aspectos relacionados al sector de hidrocarburos. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Pasaremos entonces a la participación de Milena. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, claro. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, Marisol. ¿Puedes compartir, por favor, las PPT? Sí, un momento, por favor.
problema con la imagen. A ver. Ahí las acabo de compartir yo, ¿se ve? A ver. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, primero, Muchas gracias. buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación User Veritas de la Universidad Católica por la invitación. Como ha mencionado Tony, voy a hacer una breve explicación sobre la normativa que se ha dado hasta la actualidad en el sector de hidrocarburos. Y posterior a esto vamos a hacer un análisis sobre las medidas que se podrían tomar para reactivar el sector. Primero, ¿cuál es el panorama actual del sector de hidrocarburos? Como ya lo mencionó Daniel, el Decreto Supremo 044-20 PCM declaró el estado de emergencia nacional y exigió el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, en este Decreto Supremo también se estableció que las actividades de suministro de combustibles, así como los servicios y bienes esenciales para el país. Luego de la emisión de este Decreto Supremo, en el sector había un poco de incertidumbre porque no se sabía qué iban a pasar con los proveedores, con sus contratistas, con los terceros. Entonces, posterior a esto, el 18 de marzo del 2020, el Viceministerio de Hidrocarburos emitió la resolución 014-2020 mediante la cual primero se estableció que se consideraban titulares del sector hidrocarburos. Dentro de estos estaba la exploración, explotación, distribución y comercialización de combustibles y por otro lado el suministro de gas natural, aparte de que dentro de este ámbito también se incluía a los contratistas y a los terceros. Dentro de esta resolución viceministerial se establecieron 3 puntos muy importantes, ¿no? Primero, la obligación que los titulares de las actividades de hidrocarburos deben ejecutar protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de su personal, el personal de los contratistas y de los terceros. Segundo, que los titulares de las actividades, así como los contratistas y los terceros, deben tramitar los permisos respectivos para que puedan circular sin ningún problema. Y finalmente, también se estableció que los titulares de las actividades de hidrocarburos deben emitir de forma diaria unos informes tanto al Ministerio de Energías y Minas como a los INERMIN para poder saber la información de sus inventarios de combustibles, la información del personal que está elaborando, así como otros aspectos relevantes. Posterior a esto salió el decreto de urgencia 030-2020 el 19 de marzo, a pedido de que mucho de la población tenía la incertidumbre que iban a pasar con los recibos de gas natural que se estaban facturando durante el estado de emergencia nacional, por lo cual el Estado decidió sacar este decreto supremo estableciendo que los recibos emitidos durante este periodo de emergencia nacional podían ser fraccionados hasta en 24 meses, pero solo para poblaciones vulnerables. Esto con la finalidad de dar un apoyo a las poblaciones vulnerables para que puedan fraccionar sus recibos y no tengan la necesidad de pagar actualmente ni se les corte el servicio. Posterior a esto salieron otros comunicados del Ministerio diciendo que se iba a apoyar al sector, al suministro de gas natural y al suministro de gas natural, al suministro de gas licuado de petróleo, que es el balón de gas, para que pueda rebajarse el precio y la población no se vea tan afectada. En el periodo de esta etapa, como había mucha producción de combustible, pero no había una saliendo a las calles, muchas industrias están paradas, los vehículos no salen como antes,
había como que un sobreabastecimiento de combustible, por lo cual el Ministerio de Energía y Minas emitió un decreto supremo dándole facultades al permitan utilizar nueva infraestructura para el almacenamiento de hidrocarburos durante este periodo de emergencia nacional. Ahora bien, las últimas normas que han salido, como ya las mencionó Tony, son tanto para el sector de minería como para el sector energético. Y estas normas son la resolución ministerial 128-2000, que aprobó el protocolo sanitario para el sector tanto minero como el sector energético. Y el segundo fue la resolución ministerial 129-2020, que aprobó los criterios de focalización territorial, que vamos a explicar a continuación. Marisol, ¿podríamos avanzar a la siguiente presentación, por favor? Sí, como lo estás compartiendo, tú tendrías que darle clic en la pantalla. Ahí les aparece. Sí. Ok. Dentro del protocolo sanitario, voy a hacer algunas breves especificaciones, ya que Tony lo explicó. Lo primero era la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este protocolo? Era la prevención, el control, la vigilancia de las unidades y de las instalaciones, tanto para el sector minero como para el sector energético. Luego de esto, también lo que se busca con este protocolo es que se dé la detección temprana de los casos de contagio de COVID-19 para que este personal pueda ser aislado y posteriormente, luego de que pasen una cuarentena y de su recuperación, puedan reincorporarse al trabajo. Lo más resaltante de este protocolo sanitario del sector energía y minas es el plan COVID-19 que se establece dentro de este sector, en el cual se ha dividido en varias fases. La primera es que el empleador debe elaborar el plan COVID-19. Este plan COVID-19 debe pasar por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo para que apruebe el plan, y luego de esto, una tercera fase, pasa al viceministerio correspondiente, en este caso el viceministerio de Hidrocarburos, para que puedan verificar la estructura del plan y, de ser el caso, aprobar. Finalmente, el empleador también debe remitir este plan al MINSA para que éste dé su aprobación. Aquí es importante resaltar que este protocolo y este plan COVID-19 debe estar a la vista de cualquier supervisión si el que lleva sin Armin lo solicita, y también a la vista de todos los trabajadores para que tengan conocimiento del plan COVID-19 que ha elaborado sus empresas. Para hacer una precisión, dentro de los criterios de focalización territorial, como dijo Tony, hay criterios generales y algunos criterios específicos. Dentro de los criterios específicos están en las actividades de hidrocarburos que se ha establecido que en caso hayan actividades de construcción de proyectos que tengan por finalidad incrementar la capacidad de producción, procesamiento, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, entiéndase plantas o refinerías, estas van a empezar a elaborar, pero de forma gradual, para dichos proyectos. Por ejemplo, las 2 primeras semanas se desarrollarán actividades únicamente relacionadas con la ruta crítica de los proyectos para que no se requiera mayor personal y solo puedan trabajar a un 40% por su personal, y progresivamente en las semanas ya se vaya incrementando la cantidad de trabajadores en planta, ¿no? Ahora, ¿qué medidas podemos tomar para reactivar el sector hidrocarburos? Discutiendo hace un tiempo es la modificación a la ley orgánica de hidrocarburos. Sin embargo, de forma personal veo muy difícil que esta modificación se dé, pues el Congreso prácticamente ahorita ya tendría que retirarse y no creo que esté en agenda legislar modificaciones. Sin embargo, considero que sí se debería promover esta modificación, pues hay temas muy importantes que nos ayudarían a hacer más competitivos contratos, la negociación de regalías y otro tipo de facilidades que se le podrían dar a los inversionistas. Luego de esto, otra cosa que está en agenda es nueva reglamentación por parte del MINEM para que impulse el sector de hidrocarburos. A la fecha consideramos también que estas modificaciones mediante reglamentación va a ser un poco difícil, pues el Ministerio de Energía y Minas, así como el Estado en general, actualmente está focalizado en regular todo este tema de protocolos sanitarios,
estos criterios de focalización para prevenir todos los contagios con el COVID-19. Sin embargo, algo que sí se puede hacer actualmente es promover el nuevo reglamento de regalías y de retribución. Y por lo que hemos tenido conocimiento, Perú Petro ya ha emitido a Río Energías y Minas un proyecto de reglamento de regalías y retribución para que éste lo analice, se emitan comentarios y se pueda dar por fin, después de tanto tiempo, el nuevo reglamento de regalías y retribución. Este reglamento es muy importante para el sector, pues actualmente las regalías se negocian de acuerdo a cada contrato petrolero y no somos tan competitivos a nivel de otros países. Por ejemplo, las regalías actualmente en el Perú más o menos de distintos contratos representan entre un 25 o un 50% de la producción. En cambio, en otros países lo que se les exige a los productores es más o menos entre un 8 o 20%. Pedimos casi el doble. Por ende, es muy difícil que llegue la inversión acá, ¿no? Otro tema que está en agenda es la modificación de los criterios de calificación. Esta modificación es muy importante y podría darse de forma más sencilla, pues esta modificación se da mediante acuerdo de directorio de Perú Petro y no se necesita al Congreso o al presidente. O sea, sería una forma más fácil de poder, por ejemplo, retirar algunos criterios que no permiten que muchas empresas a nivel nacional puedan ir y negociar directamente con Perú, pues no están dentro de las empresas del top 100 o no cumplen con otros criterios de tener, por ejemplo, un socio estratégico que ya tenga experiencia en el sector, y por ende se hace más difícil de que llegue la inversión en el tema del sector hidrocarburos, ¿no? También tenemos conocimiento que Perú Petro están evaluando actualmente dar esta modificación para intentar ser objetivos, ¿no? Otro de los puntos que están en agenda son los incentivos tributarios. ¿Por qué los incentivos tributarios? El sector hidrocarburo venía golpeado desde hace más o menos 4 años, luego fue un poco sacudido por el tema del precio del petróleo y ahora con lo del COVID-19. Creo que es momento de tomar ciertas decisiones para poder impulsar al sector, y uno de estos sería los incentivos tributarios. Actualmente se está produciendo hidrocarburos, pero no se está comercializando al mismo nivel que se está comercializando antes del COVID-19 y por ende las empresas no tienen mucha liquidez. A nivel de gremio, las empresas del sector petrolero han pedido que no se les cobre las regalías por lo menos hasta que el precio del petróleo se regularice y vuelva a subir, o hasta que pase la pandemia de COVID-19. Esto sí sería viable, pues en otros países, por ejemplo en Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos apenas salió lo del COVID-19, sacó un comunicado diciendo que se iban a renegociar los contratos, que se iba a verificar el tema de las regalías para poder apoyar a las empresas y que las empresas no decidan dejar los lotes petroleros. Entonces creemos que a nivel de Perú Petro y a nivel del Estado peruano se debería tomar como ejemplo a Colombia y también dar este tipo de incentivos para promover que las empresas primero no dejen los lotes petroleros, porque si las empresas empiezan a dejar los lotes petroleros generarían más costos para el Estado. Primero porque ya no se pagarían las regalías, no se generaría el canon ni sobrecanon, y aparte el Estado asumiría un precio al tener ellos los lotes sin producción. Entonces sí creemos que estos incentivos tributarios se tendrían que dar sí o sí durante este periodo. Y finalmente, la negociación directa de los actuales y de los nuevos contratos. Para las nuevas petroleros hay 2 formas que se puede dar. Primero está la licitación y luego está la negociación directa, lo cual, a estar habilitado en la norma, lo que pedimos es que Perú Petro pueda iniciar estas negociaciones directas con la finalidad de que los lotes petroleros no se queden abandonados ni se deje de producir en el país, porque como ya lo mencioné, el sector hidrocarburos genera sobre-canon, casi como la minería, porque igual en los últimos 10 años ha generado afecciones. Como he mencionado hace un momento, negociación directa de los contratos es importante porque, por ejemplo,
ejemplo, entre el 2021 y el 2020 tenemos 7 contratos que ya se vencen, y estos 7 contratos más o menos representan el 60% de la producción nacional de hidrocarburos. Lote 1, que es en Piura, y que es tocado por Graña Montero, que vence en diciembre de 2021, y que hasta la fecha no se ha ligado ni se tiene un posible nuevo operador. A manera de comentario, Graña Montero quiso renovar que el contrato nuevamente se le adjudica a ellos en forma de negociación directa. Sin embargo, no calificó a estar dentro del top 100 de las empresas y por ende no puede quedarse con este lote a la fecha ni lo podría operar apenas de su contrato, ¿no? Claro ejemplo de que si modificáramos los criterios de calificación de las empresas petroleras podríamos generar mayores inversiones en el país y no se permitiría ningún lote quede sin producción. Ahora, ¿cuáles son los efectos positivos inmediatos de tomar las negociaciones directas? Primero, es que no se perdería la continuidad de las operaciones. Si bien no se les está ampliando el plazo a las empresas petroleras, que es lo que regularía la nueva ley de hidrocarburos, lo que se está negociando con ellos de forma directa para que puedan ser adjudicatarios en el siguiente periodo de este lote y lo puedan seguir trabajando. Segundo, pues de esta forma de negociación directa se podría lograr nuevos compromisos sin necesidad de salir al mercado y licitar, pues ya sabrías, se pueden calificar directamente y no se perdería un gran periodo de tiempo sacando a licitación los lotes y todo, porque sinceramente creo que no estamos a ese nivel como otros países. Actualmente las empresas a nivel internacional están golpeadas y lo que van a buscar es un país que les dé mayores facilidades donde invertir. Segundo, tercero, seguiríamos generando regalías, que es lo que le interesa al país, porque si el país no obtiene regalías, no obtiene el canon, el sobrecanon del sector petrolero, no tendría liquidez para luego dar beneficios al país, ¿no? Como por ejemplo bonos o obras en infraestructura. Después de esto también se lograría inversiones adicionales para evitar la declinación natural de los campos. Esto quiere decir que no quedaría ningún lote abandonado y por ende el Estado no tendría que asumir estos costos de mantener estos lotes hasta que nuevamente sean adjudicados. Otro de los puntos, y creo que actualmente son los más importantes, se generaría primero más trabajo, ya que en un lote petrolero, igual que en una mina, no solo están los titulares de este lote, sino tienen personal, contratistas, proveedores o terceros, que si estos lotes dejan de operar, son personas que se quedarían sin trabajo. Finalmente, lo del canon para las regiones es muy importante, ya que este canon permite que los gobiernos regionales hagan obras, creen infraestructuras, solo que las personas no tienen mucho conocimiento de esto, pues no es una obra y se pone por el sector hidrocarburos se hizo esta obra, ¿no? Entonces sí creo que debería por ahí apoyarse un poco más el sector, ya que genera muchas obras para el país. Y finalmente se establecer la tan requerida cláusula anticorrupción, que hasta el momento no está estableciendo los contratos petroleros que ya fueron negociados bajo anterioridad. Bueno, eso sería un poco el actual panorama del sector hidrocarburos, y a manera de resumen, me gustaría decir que si bien el sector hidrocarburos, como ya mencioné, ha sido un sector que ya venía golpeado, creo que esta es una gran oportunidad para que las reformas que hasta la fecha no se venían dando, que sí poder impulsar la economía de nuestro país y poder ser tan vivos como Colombia, otros países de la región que actualmente están mejores posicionados en el tema de hidrocarburos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente ponencia. Ahora vamos a proceder a realizar las preguntas. Muchos de los usuarios han estado planteándolas. Voy a narrarlas y quien desee va a poder responderlas, cualquiera de los tres. A ver, la primera sería, ¿cuál es la importancia de los hidrocarburos en el Perú? Adelante, Miguel.
Bueno, respondiendo a esta pregunta, muchas gracias primero Marisol por la pregunta. Lo primero, muchas personas dicen ¿qué son los hidrocarburos? ¿Por qué los hidrocarburos son importantes en el país? Como la pregunta, los hidrocarburos son importantes en nuestro país porque primero generan energía y segundo porque los hidrocarburos los encontramos en todas partes, medicinas, transporte, sector industria. El país no avanza sin energía, dentro de esta energía están los hidrocarburos. Segundo, los hidrocarburos son importantes porque, como ya lo mencioné, entregan regalías al Estado, le generan canon sobre cada la región. Más o menos 30.000 millones de soles se ha generado en el sector de hidrocarburos en los últimos 10 años y todas esas contribuciones se han visto reflejadas en obras para las regiones que están cerca a lotes petroleros, cerca a ductos de suministro de gas. Entonces, si no se diera apoyo al sector de hidrocarburos como en otros países, no se podrían dar muchas obras, no se podrían dar la construcción de escuelas, hospitales o todo cerca a estos lotes petroleros, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los temas ambientales, que creo que para cualquier tipo de actividad, tanto hidrocarburos, electricidad o minería, tiene que darse una forma de explotación responsable, ¿no? Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿consideras que el Perú está preparado para realizar talleres y audiencias de manera virtual como consecuencia del brote del COVID-19 a fin de cumplir con el reglamento de participación ciudadana de actividades mineras o debería cambiarse mecanismos complementarios? En caso de decir lo segundo, ¿consideras que cumpliría la finalidad de la participación ciudadana establecida en la Ley General del Ambiente? Adelante, por favor. Ok, yo respondo a esa pregunta. En realidad es una pregunta sumamente importante porque, como lo había señalado de manera rápida, el tema de la reactivación económica no tiene que pasar por alto de los derechos ya obtenidos por las personas que forman parte de la población de las áreas de influencia de los proyectos mineros. En ese sentido, la Ley General del Ambiente y las normas sobre el tema de participación ciudadana efectivamente establecen un listado hasta de 12 mecanismos de participación ciudadana, pero no necesariamente establece la forma de llevarlas a cabo. ¿Okay? En la presentación que tuve señalé que por el tema del impacto y básicamente el trato directo entre el Estado, las empresas mineras y la población, los mecanismos que usualmente se realizan son los talleres participativos y las audiencias públicas, porque efectivamente lo que genera es en una única reunión poder despejar todas las dudas que tengan las personas, explicar de qué forma va el proyecto minero y llegar a acuerdos y consensos en estas reuniones, en los talleres participativos, en las audiencias públicas. Sin embargo, por las mismas consideraciones de estos talleres, estas audiencias, incluye la reunión de bastantes personas. Efectivamente, bastantes personas en un único lugar. Yo considero que serían dos aspectos importantes. Primero, que se vea la forma o los mecanismos de cómo adecuar las normas para que efectivamente se puedan cumplir con estos mecanismos de participación ciudadana, pero de una forma en la que no se generen riesgos a la salud de los pobladores de las áreas de influencia directas. Otro tema es que se vean mecanismos y se utilicen mecanismos tecnológicos para que se lleven a cabo estas audiencias o estos talleres participativos. Y además, si bien es cierto, como señalé, el reglamento de participación ciudadana establece mecanismos, a 12 mecanismos, sería ideal igual que se fomenten otros mecanismos auxiliares que están establecidos en las normas, por ejemplo, el tema de las radiodifusiones, los periódicos, el uso de tecnología, para fomentar estos mecanismos de participación ciudadana que no son los tradicionales, ¿no? Y que efectivamente tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que el área de influencia directa de los proyectos mineros reconozcan el proyecto, sepan de qué va el proyecto, cuáles serían las implicancias de la ejecución de este proyecto y que efectivamente formulen sus consultas y sus preocupaciones al titular de la actividad minera para que en el momento en que se ejecuta el proyecto minero no se generen conflictos sociales y ambientales.
Por lo tanto, que salgan ganando las dos partes, los titulares de la actividad minera y los pobladores del área de influencia directa. Sin duda, esperamos que se emitan legislación que adecúen a estos nuevos tiempos del COVID-19 para que se vele por los derechos por el derecho a la participación ciudadana, pero también por la integridad de las personas que forman parte del área de influencia directa de los proyectos, ¿no? Muchísimas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta sería, buenas noches, mi pregunta es sobre los contagios de más de 200 trabajadores en Antamina, en Ancash, y ya ha habido varias denuncias. Con los fallos, no sé si es que realmente se está fiscalizando que las mineras cumplan con estos. Sí, adelante, por favor. Ok, en realidad el tema de los contagios en Antamina que salieron en las noticias fue de manera previa a la implementación de estos protocolos que se han establecido y se han comentado en esta noche, ¿no? Efectivamente, al no establecerse normas ciertas en las cuales se establezcan qué protocolos y qué lineamientos tenían que sacar los titulares de la actividad minera, pues las empresas ejecutaban protocolos que consideraban pertinentes o suficientes para el tema de la prevención del contagio del COVID-19. No tenemos conocimiento de cuáles hayan sido los protocolos de esta empresa para poder monitorear a su personal y se evita el contagio, pero no obstante, con las normas que tenemos vigente ahora, con este plan de prevención del COVID-19 que aplica para el sector minero, pues lo que se busca es efectivamente realizar la actividad minera, pero de una manera segura para los trabajadores, ¿no? Entonces tendríamos que ver que efectivamente las empresas mineras en adelante las apliquen y que efectivamente cumplen el objetivo que es prevenir el contagio del COVID en las actividades mineras, en la ejecución de las actividades mineras. Ya. Muchas gracias, Tony. La siguiente pregunta es, si el protocolo sanitario del sector minero es solo para los titulares de las actividades mineras, ¿qué protocolo cree que le aplica a las consultoras ambientales que elaboran estudios ambientales del sector minero? Y si no hay protocolo, ¿quién debería aprobar estos protocolos? Adelante, por favor. A ver, yo complemento esa pregunta. Estaba en mute hace unos minutos, discúlpeme. Las consultoras ambientales siguen también en parte la suerte de quienes somos nosotros consultores legales, ¿no? Y dentro de esa figura hemos sido comprendidos en el rubro servicios profesionales para empresas. También está, si no me equivoco, las empresas que brindan servicios de soporte tecnológico, información, y en esa línea el protocolo que vamos a implementar va a tener que ser aprobado definitivamente por el Ministerio de Salud. Es el protocolo, digamos, de aplicación general, a menos que haya algún sector particular que haya promulgado un protocolo ad hoc para su sector, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, en minería y energía, a través de este protocolo que hemos comentado esta noche mediante la resolución 128-2020. Esta mañana también se han publicado diferentes protocolos para el rubro de restaurantes. Ayer salieron en las noches los protocolos para lo que es transporte. En fin, diferentes industrias, unos protocolos también iniciales, el de pesca, textiles. Entonces, la gran tarea en estos momentos no es menuda. Hay que revisar muchos protocolos, hay bastantes protocolos que se han emitido en las últimas horas, y las empresas están en ese camino, ¿no? En tratar de adecuarse a sus protocolos sectoriales. Por supuesto, quienes no se encuentren dentro de los alcances de esos protocolos sectoriales tendrán que aplicar por default el protocolo del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Hay dos últimas preguntas. La penúltima sería, ¿la minería se reanudará y la pequeña minería y la minería artesanal? ¿Qué sucederá con ellas? Sí, leí por ahí en el chat una pregunta acerca de si la declaración del jefe de Estado de esta tarde de prorrogar el estado de emergencia por 15 días más afectaría en algo la entrada
a operaciones de la gran minería de acuerdo con la fase 1 aprobada en el Decreto Supremo 080 de la semana pasada. Y la respuesta es que esta declaración del presidente de esta tarde en principio no afecta el inicio de las actividades de la gran minería en la fase 1, ¿no? Lo que ha sucedido con la declaración de esta tarde es que se amplía la cuarentena y todos vamos a tener que seguir respetando esta inmovilización obligatoria, salvo aquellas empresas, para nuestro caso, las empresas mineras de gran escala, la gran minería, que ya se encuentra autorizada por el Decreto Supremo 080 del domingo pasado y que deberá iniciar actividades una vez que cuente con el protocolo debidamente validado por el Viceministerio de Minas y también con el registro COVID-19 del Ministerio de Salud. Nos causa también duda acerca de por qué, y es una pregunta que también la pude revisar en el chat, ¿qué pasa con la pequeña minería? De acuerdo con el DS 080, pues la pequeña minería no está prevista para la fase 1. De acuerdo con también esa propuesta que estuvo circulando antes del domingo pasado, la pequeña minería estaría prevista todavía para agosto, cuarta fase. Personalmente, creo que también con Tony, con Yende, compartimos una posición bastante sólida en relación a que si una empresa que pertenece al estrato de la pequeña minería o la minería artesanal cuenta y aplica protocolos de salud en los términos que el propio Ministerio de Energía y Minas adopte de acuerdo con las indicaciones del MINSA y esté en condiciones de operar, pues debería de poder operar desde la fase 1. No hay mayor razón por la cual tengamos que esperar hasta una cuarta, tercera o segunda fase. De hecho, esta tarde el Ministerio de Energía y Minas publicó un comunicado en su página web indicando que la pequeña minería artesanal no está comprendida en esta fase 1, pero no desesperen que estamos analizando y viendo las posibilidades de establecer en qué momento va a arrancar, porque es una actividad a pequeña escala, pero sumamente importante para la economía local, para la economía regional, la economía nacional, y no solamente por la actividad en sí, sino también porque es en algunos casos un sector, una rama de la actividad minera que provee de minerales a comercializadores que están en otra cadena, en otra esfera de actividades económicas, y estas empresas, por supuesto, si no tienen como contraparte a la pequeña minería en producción, difícilmente van a poder también cumplir o honrar sus compromisos contractuales con empresas que adquieren minerales en el extranjero, ¿no? Entonces, esperemos a ver cómo es que se incorpora la pequeña minería en algún próximo decreto supremo estableciendo la fase en la que vaya a comenzar a operar, pero por lo pronto, respondiendo a la pregunta, la gran minería de todas maneras arranca en la medida que se cumpla con el protocolo utilizado por el Ministerio de Minas y el registro sin COVID, de acuerdo con la normativa que tenemos hasta hoy. Si mañana sale algún otro decreto supremo, se establece alguna otra disposición normativa, tendremos que revisar el análisis. Pero por lo pronto no enerva en absoluto esta declaración del presidente acerca de la prórroga del estado de emergencia. Sí, disculpe, repito. Muchísimas gracias, doctor Tony. Doctor Daniel. Daríamos por finalizado entonces las preguntas o desean responder. Ahí estoy leyendo una pregunta adicional súper interesante y la cual discutíamos también en la mañana con los doctores aquí en el despacho, y es que es cierto, ¿se puede o no se puede oponer este plan de prevención contra el COVID-19 frente a las fiscalizaciones, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta dos puntos. El primero es que, por regla general,
quienes ven temas de infraestructura, seguridad de la infraestructura y seguridad de las operaciones mineras, por ejemplo, si llega el supervisor que representa a los INERMIN, que es la entidad que se encarga de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras en cuanto a la seguridad de la infraestructura y a la seguridad de las operaciones, por ninguna razón se le puede cerrar la puerta, porque esa situación podría más adelante ser calificada como una infracción a los deberes que tiene todo administrado de brindarle las facilidades al supervisor para que ejerza su trabajo. La pregunta aquí es, ¿vamos a poder aplicar este protocolo en oposición a las fiscalizaciones cuando llegue el supervisor a la unidad minera? Y la respuesta debería ir en el sentido de que estamos ante una situación particular, nueva, y hay un protocolo específico para evitar contagios. Entonces, si va a entrar un agente externo a la unidad minera para el propósito que fuese, como proveedor, como visita, como representante de una entidad del gobierno, pues para darle cumplimiento a los objetivos, a los fines del protocolo y de toda la legislación, toda la normatividad que se ha venido emitiendo en estas semanas acerca de evitar contagios, prevenir y por todos los medios posibles no seguir haciendo que la propagación del COVID siga afectando a más personas, este ente externo, este agente externo necesariamente tendrá que pasar por su protocolo COVID y después de superar este protocolo, por supuesto, podrá realizar las labores de supervisión, fiscalización, etcétera. De hecho, es una buena señal que se le aplique el protocolo COVID al supervisor que ingresa a la unidad, puesto que eso confirma que la empresa está cumpliendo con las normas jurídicas aplicables en este contexto tan particular. Muchas gracias, doctor Palomino. ¿Desea responder alguna otra pregunta? Había una pregunta sumamente interesante también acerca de si es que se puede garantizar el ejercicio, la leí por ahí, el ejercicio de la consulta previa a los pueblos indígenas una vez que ya, digamos, se vaya levantando las operaciones. Recordemos que los procedimientos administrativos y la actividad de la autoridad minera todavía está bastante limitada por el tema de la emergencia nacional y de la orden de inmovilidad, de inmovilización, de cuarentena, ¿no? Pero conforme vayamos retornando a esta nueva normalidad, ¿qué va a pasar con ese gran número de procesos de consulta previa que no son llevados a cabo, no son liderados por los administrados, por los titulares de actividades mineras, sino por el propio Estado? Ya nosotros entramos a una cuarentena con algunos procedimientos, algunos procesos de consulta previa bastante atrasados. En la experiencia, les comento, en algún momento hemos visto expedientes que en las autorizaciones de inicio de actividades de exploración, que son en donde hay más consultas y es más urgente contar con la finalización de este proceso para poder iniciar operaciones de exploración. Estos procesos han tomado en promedio 9 meses, 10 meses, año y pico. Entonces, hay un gran número de empresas que tienen proyectos de exploración minera sumamente importantes para poder, como comentaba Tony en su presentación, descubrir yacimientos simpáticos que nos permitan más adelante, si Dios quiere, desarrollar proyectos de inversión minera de explotación, pero que si no resolvemos la modalidad, la forma, cómo va a llevarse el proceso de consulta previa en esta nueva normalidad, vamos a seguir dilatando estos proyectos en el tiempo. Y el gran tema aquí es cómo realizar las actividades que son necesarias en las etapas de los procesos de consulta previa que necesariamente implican aglomeración de gente. Entonces, si el fin de todas las normas que están promulgándose en estos días parten de la premisa de que la gente debe guardar su distancia y debemos evitar numerosos grupos de personas,
y eventos sociales, públicos, me imagino que el ministerio definitivamente va a tener que establecer algunos lineamientos, directrices que permitan que la Oficina de Gestión Social, que tiene a cargo los procesos de consulta previa, pueda implementar algunas medidas a efectos de viabilizar estos procesos de consulta previa, cuidando la seguridad, la salud, la integridad de los miembros de determinados pueblos indígenas, calificados como pueblos indígenas, en el proceso de consulta previa, a fin de poder dar cumplimiento a la normatividad que se ha emitido ahora, y también, por otro lado, lograr que estos procesos de consulta previa se cierren con la agilidad que se necesita hoy en día para poder lograr que estos proyectos de exploración minera puedan ver la luz. Muchísimas gracias, doctor Palomino. Por la hora ya tendríamos que culminar con la sesión. Desde la Asociación Yusef Veritas y el Estudio Muñiz, Meléndez, Castro, Ono y Herrera, agradecemos la gran acogida que ha tenido este webinar. Un especial agradecimiento a nuestros ponentes, Daniel Palomino, Milene Núñez, Tony Bustamante, por su gran participación. Esperamos contar con ustedes y con los asistentes a este seminario web en una próxima oportunidad. Muchas gracias, María Isabel, y nuevamente felicitaciones a Yusef Veritas. Y lamentablemente por el tiempo no hemos podido de pronto responder todas las preguntas, pero tienen nuestros emails, así es que pueden con total libertad escribirnos y estaremos gustosos de poder discutir estos temas con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por su predisposición. Buen fin de semana. Y un fin de semana igualmente. Sí. ¿Qué? Ay, no sé qué hice.